Hare Krishna, muy buenos días. Namaom Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyavadi Pashatya Deshatarine Shai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadavdara Rivasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterados. Vamos a continuar con las propuestas de reflexiones sobre algunos de los textos del siempre radiante Srimad Bhagavatam. Estamos en un segmento donde Sukadeva Goswami está realizando una serie de oraciones gloriosas con motivo de las preguntas que Bhajaras Parishi le ha realizado. Y para responderlas adecuadamente, Sukadeva Goswami está haciendo lo que se debe hacer, o sea, se está situando en la total presencia consciente y amorosa de la Suprema Personalidad de Dios, sabiendo que solo de allí puede venir toda respuesta. Esto de puede venir toda respuesta no significa que se oye, o sea, de una forma mágica la respuesta en la cabeza ni nada de eso. Significa que una vez estado el corazón completamente consciente del maravilloso aspecto del Señor, así como también de la atmósfera que siempre le invade y circunda, entonces se puede vivenciar el conocimiento en sí mismo. O sea, se puede sentir, experimentar, habitar en el pleno conocimiento y por tanto se puede ser eco de la porción del conocimiento que tiene que ver con la pregunta que se está realizando. El texto número 21 dice: la personalidad de Dios es quien da la liberación. Por el hecho de pensar en sus pies de loto a cada segundo, siguiendo los pasos de las autoridades, el devoto en estado de trance puede ver a la verdad absoluta. Sin embargo, los eruditos especuladores mentales piensan en él como se les antoja. Que el Señor se complazca conmigo. O sea, aquí volvemos a seguir el mismo procedimiento. Vamos a ver algunos detalles que nos dan información sobre cualidades del Señor. Y eso nos permite cada vez acercarnos más a algunos de sus aspectos. Dice que la personalidad de Dios es quien da la liberación. Por eso uno de los nombres en sánscrito del Señor es Mukunda, o aquel que otorga la liberación. Si revisamos la literatura védica y otras literaturas afines, podremos ver que el ser humano ha diseñado desde el punto de vista metodológico, cultural y desde el punto de vista de las prácticas una serie de metodologías encaminadas hacia la llamada liberación, y estas metodologías conducen hacia un punto u otro punto de tal estado, o sea, del estado de liberación. Entonces la cuestión de la liberación siempre ha sido un tema reiterativo en este sentido, y la liberación entendida como liberación de la atadura del plano de conciencia material, y entonces el establecimiento pleno y completo en el plano de conciencia de lo absoluto, o sea, la liberación del plano de conciencia de lo relativo para acceder al estado de conciencia de lo absoluto, o la toma de conciencia de lo absoluto, y desarrollar la existencia o el fenómeno existencial desde esa toma de conciencia, lo cual, repito, no excluye lo relativo, sino que simplemente no nos deja encarcelados en lo relativo. Cuando usted vive la existencia, cuando la chispa viviente vive la existencia únicamente desde la dimensión relativa, entonces es esclava de lo siempre cambiante. Pero cuando vive la existencia desde la dimensión relativa, pero predominada por la dimensión absoluta, o sea, vive la dimensión relativa desde la dimensión absoluta, entonces puede vivir ambas dimensiones, pero no quedando atrapada
en la relativa. Por ejemplo, un ser humano no puede o no podría desarrollarse convenientemente en este mundo y ser útil de modo social si viviera únicamente desde la dimensión absoluta, pues la simple convivencia, la simple relación interpersonal requiere de la dimensión relativa, o sea, la dimensión que es relativa a ti, a una cultura dada, a un tipo de lenguaje, a un tipo de pensamiento, a un tipo de esto, un tipo de aquello. O sea, esas peculiaridades históricas culturales son necesarias e imprescindibles para desenvolverse en una sociedad que se desarrolla en el plano de conciencia material. Así que lo relativo es necesario. Ahora, el problema surge cuando eso relativo se toma como absoluto. O sea, cuando eso relativo, cambiante, que son construcciones históricos, culturales, personológicas, se asumen como lo absoluto, como lo estable, como lo correcto, como lo eterno. Ahí está la cuestión. Pero cuando eso relativo se percibe como relativo y se descubre como relativo, como siempre cambiante, como construcción, y la criatura busca simplemente lo que hay detrás de esa construcción y logra superar todos los velos que hay intermedios de confusión, entonces se sitúa en lo absoluto, donde ya lo cambiante no es lo predominante, donde ya no es lo directivo, sino que desde una postura donde no hay cambio y a la vez todo es estable y permanente, desde la propia esencia de las cuestiones, entonces desde allí vive lo relativo y permite que lo relativo vaya cambiando y permite que lo relativo vaya evolucionando y se vaya modificando sin sentir ningún trastorno, porque ya no está situada en lo relativo, está situada en lo absoluto y desde ese absoluto está permitiendo que lo relativo sea según lo más conveniente para cada instante, para cada momento. Eso lo vemos también en el mensaje absoluto. El mensaje absoluto siempre es el mismo, pero la forma de darlo siempre es diferente porque es relativizada a cada necesidad de cada época, tiempo, lugar, espacio. Srimad Bhagavatam explica que el predicador entrega el mensaje siempre teniendo en cuenta el tiempo, lugar, espacio y personas a quien va dirigido el mensaje. Y lo mismo pasa con las supuestas religiones, deben ir asumiendo aquella manera, aquella forma, aquella estrategia que sea la más conveniente de acuerdo al núcleo real de la única religión, o sea, el amor pleno y puro hacia aquello que también es pleno y puro. Entonces dice que no, la liberación es el que otorga la liberación. Dentro de todos esos métodos de liberación, hay un método que es el método original de liberación y es el método de reencontrarse conscientemente y convenientemente con el objeto supremo de amor. ¿Por qué? Porque el amor puro es el método original de liberación. ¿Liberación de qué? De todo lo demás que sea diferente al objeto de amor puro. Cuando la potencia de amor puro de la chispa viviente se encamina, dirige hacia un objeto supremo que sea capaz de absorber en totalidad esa potencia, en el sentido de que la pueda satisfacer por completo, continuamente y siempre de forma renovada y variada, entonces ya esa potencia no tiene la necesidad, no tiene la inquietud de ir hacia ninguna otra cuestión o ningún otro objeto de amor. Entonces el único objeto de amor que tiene esa capacidad de absorber por completo la siempre creciente necesidad de amor de la chispa viviente es aquel que es el todo amoroso y es el todo amado. Por eso la chispa viviente no encuentra estabilidad amorosa plena a no ser reinsertándose de nuevo en una relación amorosa con aquello que la trasciende a sí misma y que al mismo tiempo está en sí misma. Entonces, de ahí se supone y se deriva que el único método perfecto, el método original de liberación, es acogiéndose, volviéndose, reencontrando, resituándose en nuestra adecuada relación, nuestra antigua, nuestra eterna relación con esa totalidad amorosa, siendo nosotras partes de la potencia amorosa. La potencia amorosa en parte solamente tiene lugar adecuado allí donde está aquello que es lo totalmente
amoroso, y eso se ha manifestado de muchas formas. Entonces, en ese sentido se explica que el Señor es el que otorga realmente la liberación. Hay muchas liberaciones intermedias, muchas gradaciones de liberaciones, hay liberaciones en diferentes áreas, pero la liberación absoluta y liberación permanente solamente se puede obtener una vez situada o resituada la criatura de nuevo en su ámbito natural, en su ámbito constitucional, como partes integrales, amorosas, conscientes de la suprema personalidad de Dios. Continúa el texto diciendo: por el hecho de pensar en sus pies de loto a cada segundo, siguiendo los pasos de las autoridades, se puede ver a la verdad absoluta. Pensar en sus pies de loto a cada segundo, siguiendo los pasos de las autoridades precedentes. Dos cosas. O sea, la situación constitucional del devoto es llegar a un punto donde siempre esté pensando en su Señor, y este tipo de pensamiento no invada, no sea obstáculo en su actividad diaria relativa. Aquí hay algo importante: la relación con el Señor Supremo y las actividades materiales suceden en dos planos de conciencia diferentes, puesto que el Señor Supremo es totalmente espiritual, así que solamente la relación con Él se puede desempeñar realmente en el plano de conciencia espiritual, mientras que las actividades relativas suceden en el plano de conciencia material y en sus diferentes subplanos. Ahora, el plano de conciencia material y el plano de conciencia espiritual ocurren al mismo tiempo, pueden ocurrir al mismo tiempo porque son dos planos diferentes. De la misma forma en que usted está sentado y pasa un ave volando por encima de su cabeza, si alguien está por encima del ave y mira hacia abajo, ve como si el ave estuviera en su cabeza. Pero si alguien se para frente a usted y observa, va a ver a usted en un sitio y al ave por encima, o sea, hay un espacio de separación. Así que no interfiere ni nunca choca el uno con el otro. Lo mismo sucede en el caso de los planos. Los planos nos permiten al mismo tiempo estar realizando dos o más cuestiones diferentes, siempre y cuando se estén realizando en planos diferentes. La cuestión ahí está que la conciencia debe ser lo suficientemente amplia y potente como para estar consciente de lo que está sucediendo en ambos planos al mismo tiempo y actuar si es necesario en ambos planos al mismo tiempo. Por tanto y demás, esto implica que es posible mantener o desarrollar un estado de relación constante con el Señor Supremo y al mismo tiempo seguir en la actividad continua. Para que esto también sea posible, por supuesto, el único método sería que esas actividades diarias sean realizadas con un espíritu o una actitud de amor por ese Señor Supremo. De lo contrario, tendrías que dejar de hacer una para pensar en el otro, o dejar de pensar en el otro para hacer correctamente la una. Entonces, cuando esas dos cuestiones se unen, a eso se le llama servicio devocional, y es el estado perfecto ya. O sea, cuando tras el entrenamiento adecuado y tras la purificación adecuada, bajo la guía adecuada, el devoto llega a un punto donde está cada vez más absorto en el amor por su Señor, al mismo tiempo que sigue desempeñando sus actividades, las cuales por supuesto va a ir modificando en virtud de contribuir a que su relación amorosa y consciente con Dios sea cada vez más plena y cada vez más adecuada. Y dice algo importante: siguiendo los pasos de las autoridades. O sea, no es un camino de creatividad, no es un camino de hacer las cosas conforme a uno piensa, sino que hay todo unas indicaciones, hay todas unas guías, hay todas unas huellas dejadas por los grandes devotos anteriores, los grandes devotos de la historia, que indican adecuadamente y además de eso alertan de los peligros que pueden surgir en el camino. Y el texto decía que cuando sucede eso, entonces el devoto puede llegar a ver a la verdad absoluta, a tomar conciencia de la verdad absoluta, y no solamente como experiencia a modo de sensación grata, sino también como variedad desde las demás perspectivas de la conciencia. O sea, desde la perspectiva de la forma puede ver una forma, o sea, puede ver a la verdad absoluta en su aspecto personificado, lleno de detalles todos deslumbrantes, todos hermosos, todos armónicos en plenitud. Por eso se le llama también Krishna, por su suprema belleza, su supremo
atractivo, y puede no solo ver, sino que puede también tener conciencia a modo auditivo, o sea, escuchar diferentes sonidos también, todos armónicos, y puede sentir diferentes tipos de estímulos a modo de olor, que no son olores desde el punto de vista material, son otro tipo de sensación, pero se le compara con olores, y puede sentir también al modo del tacto, o sea, puede tocar las suavidades, las cuestiones. La verdad absoluta se le manifiesta entonces al mismo tiempo de diferentes modos, o sea, se le percibe de diferentes modos, diferentes estímulos que complementan una experiencia total e insuperable, y también, por supuesto, indescriptible. En la medida que esa experiencia va siendo cada vez más variada, en la medida que el acceso a la verdad absoluta se nos va mostrando cada vez más detallado, más allá de la simple sensación general de bienestar a la cual muchos místicos refieren y simplemente se permanecen en ella como ese ananda impersonal, en la medida que los detalles van independizándose y al mismo tiempo manteniéndose relacionados, es que se va afianzando el devoto a su Señor en su aspecto personalista, y se va recibiendo una experiencia que no puede recibirse desde la simple percepción impersonal. Y entonces es en base a esa experiencia que el alma, la entidad viviente, la chispa viviente, va quedando atrapada en el buen sentido de la palabra, porque encuentra allí la posibilidad de que todas sus potencias constituyentes tengan actividad. O sea, allí puede volcar su potencia de amor, allí puede volcar su potencia de conocimiento, su potencia de existencia, su potencia de bienaventuranza, su potencia de inteligencia, su potencia de la mente, su potencia creativa. Allí puede volcarlo todo en relación con el mismo objeto amoroso. Sin embargo, esas potencias no pueden realizarse simplemente cuando la conciencia está deleitándose en la simple presencia de la verdad absoluta, o sea, en el Brahman. No pueden allí las potencias de las chispas vivientes realizarse como potencias. Eso es un aspecto interesante en el cual deberíamos pensar. Y dice el texto, ¿no? Puede ver a la verdad absoluta, sin embargo, los eruditos especuladores, o sea, los que se dedican a la especulación sobre qué es la verdad absoluta, cómo es que se transforma, o sea, usan su mente y su capacidad de supuesta inteligencia para tratar de sacar teorías interminables sobre la verdad absoluta, pero sin estar basadas en una experiencia viva, sino en el estudio de la literatura, en esto y en aquello. Dice que entonces ellos, en vez de poder ver a la verdad absoluta, tomar conciencia de ella en sus ilimitados detalles, simplemente van armándola a su antojo en su mente y por su especulación. Y entonces termina diciendo que el Señor se complazca conmigo, o sea, termina siempre haciendo lo mismo. Vamos a recordar, ese haciendo lo mismo es: primero, comienza definiendo claramente a quién va a adorar. Segundo, realiza su adoración haciendo alabanzas a ciertas cuestiones relevantes de ese objeto de adoración. Y tercero, rindiéndose a sus pies, o sea, que se complazca conmigo, que me ofrezca su bendición, que siempre me permita estar pensando en él. Entonces podemos ver en cada texto, vamos a poder definir esos tres momentos diferentes, que son un solo momento, pero se pueden desglosar como tres momentos diferentes, los cuales, repito, son definición clara del objeto de amor, o sea, a quien yo estoy adorando con toda claridad. Eso es importante, la definición clara, esa certeza clara, esa ubicación clara y precisa. Segundo, el realce de ese objeto de adoración, o sea, el pensar, el decir, el hablar sobre cuestiones maravillosas de él que realzan su figura. Y tercero, la sumisión, o sea, el colocarme en contraste a ese realce con mi diminuta postura o posición. Ahí muchos devotos en esa tercera fase lo que hacen es describir sus incompetencias, sus debilidades, sus faltas, y pedir la misericordia del Señor. Y esa es Hay un texto muy bonito con respecto a esto de la liberación, que es de un rey que fue un gran devoto del Señor allá en la India, que era el rey Kulashekara. Kulashekara tiene
un texto en uno de sus escritos que dice lo siguiente en una de las oraciones que hace al Señor Supremo: mi querido Señor, ruego que el cisne de mi mente se sumerja de inmediato hasta los tallos de los pies de loto de tu señoría y se trabe en sus redes, porque de lo contrario, a la hora de mi último suspiro, cuando tenga la garganta obstruida por la tos y por la flema, entonces ¿cómo voy a poder yo pensar en ti? Este rey es muy realista, sabe que es probable que si muere ya siendo mayor, muchas veces la muerte llega con este apagamiento de la respiración progresivamente, o sea, va faltando el aire. Después, si hay ya una persona mayor, muchas veces viene flema, la garganta como que se siente que se obstruye. Entonces, si uno está consciente de todo ese estado, evidentemente resulta muy desesperante. El simple imaginarlo resulta desesperante. Entonces, a no ser que un estímulo muy fuerte, muy atractivo, muy amoroso robe tu conciencia para que te mantengas allí atento a ese estímulo tranquilo mientras que todo lo otro va sucediendo, a no ser que suceda eso, entonces no es posible pensar en el Señor Supremo a la hora de la muerte. Por eso el pensar en el Señor Supremo a la hora de la muerte es una cuestión que necesita, primero, de entrenamiento, esa es nuestra parte, y segundo, por supuesto, también de la misericordia de un devoto puro del propio Señor. Pero la parte del entrenamiento nos corresponde a nosotros, y eso es la sadhana o la práctica. Tenemos que ir durante la vida y sobre todo mientras estamos bien, dedicando tiempo a entrenar nuestra conciencia de Krishna, nuestra conciencia de Dios. Tenemos que ir dedicando tiempo a recibir información de Él con el corazón dispuesto adecuadamente, dedicar tiempo para orar, dedicar tiempo para tomar conciencia de su existencia real, de su presencia, para servirle o realizar actividades en una actitud de servicio, o sea, una conciencia de servicio. Si no nos vamos entrenando, tiempo para relacionarnos con personas que también estén encaminadas en ese sentido, para intercambiar sobre el amoroso Señor. Si no vamos haciendo eso, entonces en el momento de la muerte va a ser poco probable que alguien pueda situar su mente, tranquilizar su mente justo allí, en la presencia confiada del Señor. El texto 22 dice que el Señor, quien es el principio de la creación, que el Señor, quien al principio de la creación amplificó desde dentro del corazón de Brahma el conocimiento potente que hay en él y lo inspiró dándole pleno conocimiento acerca de la creación y de su propio ser, y quien pareció haberse generado de la boca de Brahma, que él se complazca conmigo. Aquí hace alusión al Señor Supremo como aquel que está realmente detrás de la creación y no Brahma. O sea, Brahma realmente es la figura que está en el escenario visible en este tema de la creación, pero detrás de Brahma, en el interior de Brahma, el verdadero creador es la suprema personalidad de Dios. Y eso no lo voy a comentar mucho porque en este capítulo que vamos a empezar pronto vamos a hablar sobre ese proceso creativo desde el punto de vista de la cosmovisión védica. El texto 23 dice que la personalidad de Dios, quien por el hecho de acostarse en el universo anima los cuerpos de los elementos creados materialmente, y quien en su encarnación Purusha hace que el ser viviente se someta a las 16 divisiones de las modalidades materiales que lo generan, que él tenga la bondad de adornar mis declaraciones. Tampoco lo vamos a comentar porque vamos a hablar de eso en el próximo capítulo, o sea, lo relacionado a la creación. Le ofrezco mis respetuosas reverencias a Srila Vyasadeva, la encarnación de Vasudeva que compiló las escrituras védicas. Los devotos puros beben del nectario conocimiento trascendental que cae de la boca del Señor, la cual es como un loto. Aquí le rinde tributo Sukadeva Goswami a Vyasadeva, o sea, Vyasadeva es su padre, que fue quien le narró y lo cautivó con las historias del Señor Supremo, sus actividades, sus adornos, sus maravillosas maneras de ser, etcétera, etcétera. Entonces le rinde tributo a ese
Vyasadeva, en tanto ese Vyasadeva fue quien abrió la puerta para conocer al Señor desde el punto de vista de su aspecto personal, y dice que los devotos puros beben el nectario conocimiento trascendental que cae de la boca del Señor. Y eso me hace recordar a una de las tentaciones del Señor Jesús en el desierto, en la primera tentación donde se dice experimentó hambre y se le dijo que entonces transformara las piedras en pan, y él dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor, ¿verdad? Y aquí dice: el devoto puro, los devotos puros beben del nectario conocimiento trascendental que cae de la boca del Señor. Y también desde el punto de vista del Islam, desde el punto de vista de los musulmanes, por ejemplo, todo se observa como resultado del sonido, resultado de la palabra, resultado de la orden creadora, o sea, sé tal cosa y tal cosa fue. Así no se va haciendo la creación desde la cosmovisión del Islam, y por tanto todo aquello que pueda venir a ser sustento en diferentes áreas, física, mental, espiritual, etc., del ser humano, a fin de cuentas entonces se deriva del propio Señor. Entonces, por donde quiera que se vea, de las culturas más relevantes y más profundas, se tiene al Señor como sustentador, la palabra del Señor como sustentadora de toda criatura en este mundo material. Y entonces acá termina diciendo: mi querido rey, o sea, ya Sukadeva se está dirigiendo a Maharaj Parishi: mi querido rey, Brahma, el primogénito, al ser interrogado por Narada, le informó de esta materia de un modo exacto, tal como se lo había hablado directamente el Señor a su propio hijo, el cual estaba imbuido de conocimiento védico desde su mismo nacimiento. O sea, ya aquí Sukadeva Goswami le dice a Maharaj Parishi que esa misma materia de la creación sobre la cual él le está preguntando cómo el Señor la lleva a cabo, esa mismo le preguntó Narada a Brahma. Narada sale de Brahma, Brahma es la primera criatura, Narada sale de Brahma. Ojo, Brahma no es el primer ser humano, sino la primera criatura viviente que redespierta en el universo, en el nuevo universo, porque va a ser el encargado de develar de nuevo al universo de conciencia material. Entonces, después de Brahma derivan otras criaturas que se van a encargar de otros asuntos, y una de ellas es Narada, el gran sabio, o la personificación de la deliberación o de la cualidad deliberadora de Brahma. Y entonces a su debido tiempo Narada le pregunta, porque Narada se da cuenta que aunque Brahma fue la primera criatura y es adorada como el creador, al parecer no es él el primer creador. Parece que Brahma está siendo manejado o actúa en función o al servicio de alguien. Entonces, debido a esa percepción muy sutil, cuando Narada se da cuenta de ella, Narada le pregunta, y eso lo vamos a ver después también, es que si realmente es el creador original. Y entonces Brahma le dice, ¿no?, sobre la cuestión de la verdad y el Señor absoluto que se encuentra por encima de él mismo como creador de este mundo material. Por eso dice que de esta ciencia, de esta cuestión de la creación, Brahma le contó a Narada, y dice de la misma forma en que su padre le contó a él, o sea, el propio Señor Supremo, cuando Brahma y no existía nada más, solo Brahma estaba revelado en el universo en medio de la total oscuridad del océano causal, sin manifestación todavía alguna. Entonces, ¿quién más le podría contar si solo estaba Brahma? O sea, entonces Brahma escucha, Brahma siente, Brahma experimenta una enseñanza, una descripción a partir del sonido Om que siente, y mientras se centra en ese sonido fue escuchando todo, fue sintiendo, fue percibiendo todo un discurso, toda una enseñanza, lo cual se lo conoce como el Veda, y donde el Señor Supremo le transmite la ciencia esencial
de todo, o sea que es Él, el Señor Supremo, el que siempre ha estado detrás de todo, el que se encuentra detrás de todo y el que siempre estará detrás de todo. Le dice específicamente: solo yo estaba antes que no hubiese nada, solo yo sigo estando cuando todo está expandiéndose y solo yo estaré cuando ya nada siga estando. O sea, por tanto, búscame a mí, solamente a mí, en toda circunstancia, en todo tiempo y en todo lugar, y si lo haces de ese modo no quedarás enredado por ninguna de tus actividades. De eso lo vamos a ver después también cuando lleguemos a esa parte del Srimad Bhagavatam. Pero el punto es que el Señor Supremo, en la forma de Vishnu, es quien le narra entonces a Brahma sobre la cuestión esencial del Veda o el conocimiento, y después Brahma se lo narra también a su modo y a su manera, se lo narra a Narada y Narada lo va narrando, y esa es la sucesión discipular. Y aquí terminamos el capítulo número 4 con estas maravillosas oraciones. Al menos para mí son maravillosas, puesto que son hechas en espíritu de amor, y segundo, son llenas de detalles del Señor, detalles que nos sirven para meditar en diferentes aspectos del Señor e ir comprendiendo su modalidad o modo personalista. Que la gracia y el amor de nuestro Señor nos acompañen, maravilloso Señor, que siempre nos estás brindando la oportunidad de poder acercarnos hacia ti desde una perspectiva cada vez más variada y amplia, pero siempre desde un mismo sentimiento de asombro que después posteriormente por tu propia gracia se va transformando en adoración, en un sentimiento de cariño profundo, un sentimiento de agradecimiento, hasta que finalmente llega, si así tú lo permites y ojalá lo permite, al sentimiento de puro amor, el cual constituye la real manera de permanecer constantemente en nuestra posición original como siervos amorosos tuyos. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la llamada. Krishna, Krishna, Krishna Shri Krishna Govind Hare Murari Janat Narayan Vasudeva Shri Krishna Govind Hare Murari Janat Narayan Vasudeva Shri Krishna Govind